están? Buenos días, jóvenes estudiantes. Vamos a grabar este video tutorial con el fin de afianzar el conocimiento acerca de la videoconferencia o la clase virtual que tuvimos el día de hoy, miércoles 8 de abril del 2020. Para lo cual va a ser necesario tener en cuenta los siguientes aspectos. El tema a tratarse el día de hoy fue acerca de trabajo, potencia y energía. Netamente, bueno, vamos a empezar con una parte introductoria acerca de qué era el trabajo. El trabajo, bueno, comúnmente es un esfuerzo que tiene un fin, un objetivo a plantearse y que siempre va encaminado a alcanzar el éxito, ¿sí? Y a que sea positiva la acción de trabajar, ¿sí? Por eso dicen que sí, que trabajo muy duro, pero a su vez está siendo retribuido su trabajo con un salario o con algún otorgamiento de un beneficio para usted, ¿sí? Pero ahora, esto es la definición de trabajo de forma general. Ahora, en cuanto a física, nosotros tenemos que el trabajo va a ser una magnitud escalar, ¿sí? En donde se va a relacionar la fuerza que se va a aplicar y la distancia, la cual va a ser el recorrido del movimiento de estar estático a adquirir un desplazamiento a cierto punto, ¿sí? La fuerza nosotros la vamos a medir en newtons, ¿sí? Las unidades de medida, y la distancia la vamos a medir en metros, ¿sí? En metros lineales. Ahora, las unidades de medida del trabajo entonces van a ser los newtons multiplicado por los metros, que me van a dar las unidades de medida de el joule, ¿sí? Que se lo va a representar con la letra J. Ahora, nosotros tenemos que la fórmula de trabajo va a ser igual a la fuerza multiplicada por el coseno del ángulo que se ha formado y multiplicado por la distancia. Ahora, en este dibujo de aquí lo voy a explicar. Nosotros vamos a tener un cuerpo que se está manteniendo en reposo, pero viene una fuerza o viene una persona y realiza una fuerza de jalarla, ¿sí? Jalarla desde un punto en forma diagonal, ¿sí? En forma diagonal. Lo que nosotros necesitamos es que la fuerza sea paralela a la dirección de la distancia, y es por eso que nosotros vamos a calcular en cambio el desplazamiento que se va a dar desde este punto hasta este punto, a ocupar este lugar, ¿sí? Porque se va a mover desde este sitio hasta este sitio de acá, pero yo no puedo calcular con una fuerza que se va a aplicar en forma diagonal, sino el desplazamiento tiene que ser en forma lineal, pero de forma horizontal. Se va a trasladar desde este lado, se va a correr hacia la parte derecha, ¿sí? Entonces, cuando pasa eso, yo voy a tener que calcular entonces f de x. ¿Cómo calculaba f de x? Que era multiplicando la fuerza por el ángulo que se ha generado, ¿sí? Por el coseno del ángulo que se ha generado, yo voy a tener este valor. Y además lo voy a multiplicar por su distancia, ¿sí? Pero esto en el caso de que la fuerza sea diagonal. Pero cuando nosotros tenemos un cuerpo, de igual manera que se va a trasladar de este sitio a este sitio, ¿sí? Pero si la fuerza que se le va a aplicar es en forma paralela al desplazamiento, desde este punto a este punto va a ser el desplazamiento que se va a dar, ¿sí? Si la fuerza es paralelo a la dirección hacia donde se va a deslizar, en este caso este cuerpo, yo voy a tener que la fórmula va a tener una variación, ¿sí? Entonces yo voy a tener aquí que el trabajo va a ser igual a la fuerza multiplicada por la distancia.
¿sí? Esta sería la fórmula cuando la fuerza es paralela a la dirección del desplazamiento, ¿sí? Ahora, en el caso de acá, yo tengo que la fuerza, en cambio, es diagonal, ¿sí? Es por eso que se encuentra f de x, ¿sí? Que va a ser igual a la multiplicación de la fuerza multiplicado por el coseno del ángulo. En ese caso, el ángulo que sea 30, 45, 60 grados, según lo que me pida el ejercicio, ¿sí? Ahora, nosotros también tenemos que tener en cuenta que hay ciertas condiciones de este movimiento de desplazamiento, porque vamos a desplazar, miren, puede ser, el desplazamiento puede ser en forma horizontal o puede ser en forma vertical. ¿Cuándo va a ser en forma vertical? Cuando yo tenga un cuerpo, voy a tener aquí, yo tengo un cuerpo y se va a desplazar hacia la parte de arriba, ¿sí? Se va a desplazar hasta esta parte de aquí. Pero, como la fuerza que estoy aplicando es o tiene la misma dirección que el desplazamiento, tiene la misma dirección del desplazamiento, entonces voy a ocupar la fórmula simplificada. Ahora, si es que obviamente la fuerza fuera de forma diagonal, o de forma oblicua, yo voy a tener que aplicar en cambio la fórmula de cálculo del trabajo. En vez de aquí del seno, voy a calcular con el, en vez de aquí del coseno, voy a calcular yo con el seno, ¿sí? El seno del ángulo, para poder hallar la componente, en este caso, de la fuerza en el eje Y, ¿sí? Con esto vamos a hacer unos pequeños ejercicios y va a quedar explicado totalmente lo de la clase de hoy. Vamos a continuar. En este caso vamos a hablar acerca de un ejercicio en donde está establecido de la siguiente forma, ¿sí? Donde tenemos que un cuerpo cuyo peso es 20 newtons y se lo levanta a una altura de 1.5 metros. ¿A cuánto equivale el trabajo que se realiza o el trabajo realizado? Entonces nosotros primeramente vamos a hacer el esquema para saber y para entender este ejercicio. Nosotros tenemos aquí un cuerpo, ¿sí? Un cuerpo que me dice que cuyo peso vale 20 newtons, ¿sí? Ahora, lo que me pide o que me dice es que se va a ejercer una fuerza que va a ser equivalente al peso en este caso, ¿sí? Y que lo voy a trasladar a una altura. Entonces voy a poner aquí la posición que va a ocupar el cuerpo al ser trasladado desde este punto hasta llegar a esta altura, ¿sí? Que va a ser una distancia de 1,5 metros, ¿sí? Entonces, ¿hacia dónde se está dirigiendo la posición de desplazamiento? Desde este punto hacia la parte superior, ¿sí? Que va a ocupar, en este caso va a ser este lugar, ¿sí? Nos vamos a definir o nos vamos a identificar que desde este punto al punto que va a llegar, ¿sí? Que va a ser este va a ser el punto que va a llegar el cuerpo a obtener, ¿sí? Entonces, ¿cómo lo voy a calcular al trabajo? Al trabajo lo voy a calcular aplicando la fórmula que yo tengo aquí. Trabajo es igual. Yo aquí no puedo ocupar la fórmula del ángulo, de coseno del ángulo. ¿Por qué motivo? Porque está siguiendo el mismo sentido del desplazamiento y por ende es paralelo a la fuerza, ¿sí? Entonces yo voy a tener solamente que multiplicar la fuerza por la distancia, en donde yo voy a tener el trabajo va a ser igual
la fuerza que equivale al valor del peso, que es 20 newtons, ¿sí? Y se lo levanta a una altura, yo tengo por 1,5 metros de altura. Yo voy a tener que el valor del trabajo ha sido de 20 por 1,5, puedo hacerlo en la calculadora o puedo hacerlo de manera mental. 20 por 1,5 me da un resultado de 30 newtons por metro, las unidades de medida, pero el newton por metro me da igual a 30 joules, ¿sí? Que son las unidades de medida, en este caso, de el trabajo que se ha realizado al poder levantar este cuerpo de 20 newtons a una altura de 1,5 ha sido de 30 joules, ¿sí? Con esto queda explicado el primer ejercicio. Vamos por el segundo ejercicio. Se pone a consideración el siguiente problema. Un cuerpo se desplaza 5 metros al aplicársele una fuerza de 300 newtons. Calcular el valor del trabajo que se ha realizado. Ahora, nosotros tenemos aquí el esquema en donde tenemos un cuerpo y su desplazamiento va a ser de manera horizontal y en forma lineal. Lineal me refiero a una línea en donde la fuerza va a ser paralela al desplazamiento, ¿sí? Miren, se va a desplazar desde este punto hasta llegar a este punto de acá, ¿sí? Y que se ha hecho una proyección de este cuerpo que se va a trasladar desde este lugar hacia este lugar. Ahora, ¿cómo ubico mi esquema vectorial? Pues obviamente la fuerza que va a ser medida en 300 newtons está con una dirección igual o paralela al desplazamiento que se va a ejecutar, ¿sí? Entonces yo voy a tener un desplazamiento, en este caso, que no tiene ningún ángulo de inclinación la fuerza que se está aplicando, ¿sí? Para lo cual yo, para calcularlo, voy a tener el trabajo va a ser igual a la fuerza multiplicada por el desplazamiento. Yo voy aquí a tener el trabajo va a ser igual a la fuerza 300 newtons multiplicado por el desplazamiento 5 metros. Yo voy a tener aquí que el trabajo va a ser igual a 5 por 3, 15, y los dos ceros serían 1500 newtons por metro. En las unidades de medida del trabajo yo voy a tener que los newtons por metro se transforman en joules, ¿sí? Tener en cuenta esto, las unidades de medida, ¿sí? Las unidades de medida del trabajo son los joules, ¿sí? Que se representan con los newtons, con la relación de las dos medidas escalares de la fuerza, newtons, y la distancia en metros, ¿sí? Con esto queda el segundo ejercicio. Vamos a continuar. A continuación tenemos el tercer ejercicio, en donde tenemos que un cuerpo de 100 newtons de peso está jalado por una fuerza de 60 newtons que forma un ángulo de 42 grados respecto a la dirección del desplazamiento. Calcula el trabajo si se desplaza 12 metros. Entonces yo voy a hacer el esquema para que ustedes lo puedan entender al problema. Yo voy a tener aquí el cuerpo y aquí voy a tener el desplazamiento o la proyección del cuerpo desplazado, ¿sí? En donde yo voy a tener que se va a desplazar de forma horizontal. El cuerpo se va a desplazar de forma horizontal desde este lugar hasta este punto de acá, en donde voy a tener un desplazamiento, me dice, de 12 metros, ¿ya? Ahora, la fuerza que se está ejerciendo, pongámoslo que se va a empezar la fuerza desde aquí, entonces yo voy a tener aquí la proyección de f de x, porque yo aquí tengo una fuerza que se está dando de 60 newtons
y con un ángulo de 42 grados. Y lo que yo voy a calcular, pues obviamente va a ser este vector de aquí, f de x, ¿ya? Para que este cuerpo que pesa, este cuerpo que tiene un peso de 100 newtons, se movilice hasta esta posición. Ahora, hay que tener en cuenta una situación. ¿Qué situación? Es que el peso no influye en el movimiento o en el desplazamiento de este cuerpo. ¿Por qué motivo? Porque voy a tener el mismo peso al inicio y voy a tener el mismo peso cuando ya se ha trasladado a esta posición, ¿sí? Entonces, ¿cómo queda establecida la fórmula? Yo ya había establecido de la siguiente manera que el trabajo iba a ser igual a la fuerza multiplicada por el coseno del ángulo y multiplicado por el desplazamiento que se va a producir. Ahora, teniendo en cuenta esto, yo voy a tener que la fuerza es de 60 newtons multiplicado por el coseno del ángulo de 42 grados y multiplicado por el desplazamiento, que es 12 metros. Yo tomo mi calculadora y hago el cálculo. Primero saco el coseno de 42 grados, que ha sido 0,74. Voy a ponerlo aquí, 0,74. Lo voy a multiplicar por 60 newtons y lo voy a multiplicar también por 12 metros, ¿sí? Entonces yo voy a tener que el trabajo final va a ser igual a 60 multiplicado por 0,74 y multiplicado por 12 metros, me va a quedar un valor de 532,8 newtons por metro, ¿sí? Y el trabajo, como se lo representa en unidades de trabajo, voy a tener 532,8 newton por metro, me da joule, ¿sí? Con esto queda explicado la segunda parte del ejercicio, en donde yo tenía un ángulo de posición, ¿sí?, de la fuerza con respecto a la dirección de desplazamiento, ¿sí? Miren, se va a desplazar desde este lugar hasta este lugar de acá. Entonces voy a tener que tener esa dirección, ¿sí? Y es por eso que yo no puedo tomar este valor para multiplicarlo por el desplazamiento, puesto que tiene que ser paralelo al desplazamiento. Entonces el único vector es la componente en X del vector fuerza, ¿sí? Y con esto queda explicado. Voy a hacer otro ejercicio para que ustedes tengan a bien y conozcan de todas las partes cómo se va realizando. Vamos a continuar. En este ejercicio tenemos que un auto se remolca por una grúa trasladándose de un lugar a otro en forma lineal. La longitud de 18 metros. Entonces yo voy a poner desde este punto hasta el punto que lo ha trasladado, va a ser 18 metros de longitud, ¿sí? Y el desplazamiento. Ahora, dice que le aplican una fuerza de 1500 newtons para poder levantar este automóvil, lo tendrán que levantar, y con un ángulo que se forma respecto a la dirección del desplazamiento es de 35 grados. Entonces yo voy a tener, esta va a ser la fuerza paralela al desplazamiento, y yo voy a tener que se ha formado un ángulo de 35 grados, para lo cual me pide el problema calcular el valor del trabajo realizado, ¿sí? Entonces en este caso yo lo voy a calcular con la fórmula trabajo es igual. ¿A qué era igual el trabajo? A la fuerza multiplicado por el coseno del ángulo y multiplicado por el desplazamiento. En este caso yo voy a tener, el trabajo va a ser igual, la fuerza 1500 newtons
multiplicado por el coseno de 35 grados y multiplicado por la distancia 18 metros. Aquí yo voy a tener que el trabajo va a ser igual, voy a multiplicar el coseno de 35 grados es 0.82, entonces voy a tener 0.82 por 18 metros y por 1500 newtons. Yo voy a tener que el trabajo va a ser igual a 0.82 por 1500 y por 18 metros. Esto va a ser igual a 22.140 newtons por metro. Hablando en unidades de trabajo, voy a tener 22.140 joules, ¿sí? Y esta sería la respuesta, y este sería la culminación de este video tutorial. Y con este aporte ustedes pueden ya realizar los trabajos y el deber que se les va a otorgar. Que tengan una muy buena tarde, cuídense chicos, hasta luego.